Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La muerte es nuestro mayor temor, y se agrava cuando llega la pobreza. Muchas personas se sienten incómodas después de pasar demasiado tiempo en hospitales, hogares de ancianos y cementerios. Estos entornos atraen nuestras mentes hacia el mayor temor humano, la mortalidad. Casi todos los miedos humanos se remontan, de una forma u otra, al miedo a morir. Los que temen a las arañas, las serpientes y los cocodrilos no temen a las criaturas en sí mismas, sino a la posibilidad de que estos animales puedan matarlos. Del mismo modo, las personas que viven con el miedo a perder sus empleos luchan con el temor más profundo de perder sus medios de subsistencia, sus hogares y, en el peor de los casos, morir en última instancia tras verse obligadas a vivir en la calle. Durante miles de años, los rituales, ceremonias y creencias que celebraban la vida después de la muerte anularon el miedo humano a la muerte. Pero en el siglo XIX, estas comodidades fueron arrebatadas a la clase baja de Occidente, lo que exacerbó el miedo a la muerte y provocó la pauperización. Los cuerpos de los pobres fallecidos se amontonaban en fosas comunes, sin lápidas ni inscripciones para conmemorar a los muertos. Además, sus cuerpos estaban cubiertos con una solución cáustica de cal viva para acelerar su descomposición. Las tumbas de los pobres del siglo XIX tampoco estaban protegidas, lo que las convertía en presa fácil de los ladrones de cuerpos victorianos que se ganaban la vida vendiendo cadáveres a anatomistas y estudiantes de medicina. Sabiendo que este era el espantoso destino que les esperaba a sus cuerpos después de la muerte, la gente tenía más miedo a morir que nunca. De hecho, el miedo a morir era suficiente para matar a la gente por sí solo. Una anciana llamada Susan Starr murió en estado de shock en 1871 después de que los servicios de asistencia social amenazaran con cortarle el apoyo financiero. La tendencia humana al pánico debido al miedo dio forma a la arquitectura pública y la ingeniería modernas. Con sus estrechas filas de asientos, una iluminación tenue y un ambiente acogedor y apretado, los cines anticuados pueden hacernos sentir bastante nostálgicos. Sin embargo, hay buenas razones para la espaciosa distribución de un teatro moderno. Los edificios públicos modernos están diseñados para ser evacuados rápida y fácilmente en caso de pánico entre las personas que se encuentran dentro. Desafortunadamente, fueron necesarias muchas tragedias antes de que conociéramos el peligro del pánico masivo en los espacios abarrotados. El 16 de junio de 1883, 200 niños se reunieron en el Victoria Hall de Sunderland, Inglaterra, para ver una representación teatral. Se les había dicho a los niños que se les daría un obsequio al final de la actuación, así que cuando el espectáculo terminó, los niños corrieron hacia el escenario. Una puerta abatible que conducía al escenario había quedado accidentalmente cerrada con un cerrojo de hierro. Los primeros niños que llegaron a la puerta se cayeron tras chocar contra ella. Los niños que estaban detrás de ellos, preocupados de no poder recibir un regalo, siguieron adelante. En el pánico que siguió, hasta 183 niños murieron pisoteados. Incidentes similares ocurrieron cuando se iniciaron incendios en teatros públicos. Un incendio en el Teatro Iroquois de Chicago en 1903 provocó una pérdida masiva de vidas, 600 personas murieron en la estampida para escapar del edificio en llamas. Estaba claro que la tendencia humana al pánico exigía medidas de seguridad estrictas en los edificios públicos, lo que provocó una serie de nuevas innovaciones de diseño. En Indianápolis, el inventor Carl Prinzler desarrolló las primeras puertas que podían abrirse empujando contra una barra antipánico. En Gran Bretaña, el bombero William Paul Gerard defendió el diseño de teatros que pudieran evacuarse en tan solo 4 minutos en caso de incendio. Las salidas de emergencia ubicadas a ambos lados de los pasillos de asientos, así como los pasillos, escaleras y puertas más anchos, se establecieron como nuevos estándares para los edificios. La sociedad desaprueba a los niños temerosos y, por lo general, culpa a las madres. Los niños tienen muchos miedos, entre ellos los monstruos despiadados que viven debajo de su cama.
¿Deberían los padres proporcionar a sus hijos una luz nocturna para ayudarlos a sobrellevar la situación o dejarlos solos en la oscuridad para que se endurezcan? Las opiniones varían entre los educadores, las familias y los psicólogos. Existe la creencia de larga data de que a los niños se les debe enseñar a no temer a las cosas. Las guías para padres de las décadas de 1950 y 1960 argumentaban que un niño temeroso era una vergüenza. Se pensaba que los miedos impedían que los niños se convirtieran en adultos sanos e independientes. A su vez, los padres tenían la responsabilidad de ayudar a sus hijos a superar sus miedos. Pero cuando fallaban, las madres solían ser objeto de críticas. Por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, se creía ampliamente que las madres demasiado amables y protectoras hacían que los niños se volvieran tímidos, temerosos y solitarios. Esto era particularmente inaceptable en lo que respecta a los niños pequeños, cuyas madres fueron acusadas de castrarlos. La timidez y el miedo no eran los únicos defectos de los que se culpaba a las madres. En 1941, la psicóloga Adelaide Chazan argumentó que los niños que se negaban a ir a la escuela tenían enfermedades psicológicas. La causa de esta enfermedad radica en la laxitud, la dependencia, la protección y la inestabilidad de la madre. Sin embargo, a medida que más y más madres comenzaron a trabajar en la década de 1950, los educadores reconocieron el valor de la protección materna. Su preocupación posterior fue que los niños dejados solos por sus madres crecieran temerosos. Las nuevas guías para padres, como Home and Children, insistían en que las madres debían permanecer al lado de sus hijos durante los primeros 5 años de vida. Por lo tanto, ya sea que dejaran a sus hijos solos o los protegieran mucho, se culparía a las madres por tener un hijo temeroso de cualquier manera. Las temibles pesadillas se atribuían a la falta de flujo sanguíneo al cerebro hasta que Freud argumentó que provenían de nuestra propia psique. ¿Alguna vez has soñado con que algo aterrador les pase a tus seres queridos? El miedo es más poderoso por la noche, especialmente en las pesadillas, y los científicos y los psicólogos llevan mucho tiempo intentando comprender las causas de los terrores nocturnos. Al principio, se creía que las pesadillas surgían de una mera molestia física. Tras rechazar las antiguas creencias de que las pesadillas eran obra de demonios, los médicos del siglo XIX aconsejaban a los pacientes que evitaran comer demasiado antes de dormir, dormir boca arriba o dormir con la ventana cerrada para evitar las pesadillas. Según estos médicos, un estómago lleno ejercía presión sobre el diafragma, los pulmones y el corazón, lo que ralentizaba el flujo sanguíneo al cerebro. Este flujo sanguíneo deficiente se consideró la principal causa de las pesadillas. Sin embargo, a principios del siglo XX, Sigmund Freud desarrolló una interpretación nueva e innovadora de los sueños, considerándolos el resultado de procesos mentales que permitían comprender los deseos reprimidos, los impulsos primitivos y las emociones ocultas. Freud sostenía que cuando soñamos, bajamos la guardia. Esto, a su vez, permite que los pensamientos que normalmente suprimimos salgan a la superficie y se expresen de formas sorprendentes. Por ejemplo, una persona que esté resentida con su madre podría soñar con ver a la madre ser devorada por un depredador o asesinada por otra persona. Freud también creía que muchos aspectos de los sueños simbolizaban las actividades de nuestra vida despierta. Entrar corriendo a una casa o subir y bajar una escalera eran, según Freud, ambos símbolos de las relaciones sexuales. Al analizar los sueños de sus pacientes, Freud buscó revelar sus deseos y perversiones para que finalmente pudieran aceptarlos. Las sociedades inestables son caldo de cultivo para el miedo y el pánico. Con el aumento de los ataques terroristas en todo el mundo, y su amplia cobertura en los medios de comunicación, las personas tienden a entrar en pánico al ver una maleta desatendida o a sentir sospechas persistentes cuando ven a extranjeros. No es la primera vez que la inseguridad aumenta entre las poblaciones. La historia está llena de períodos cambiantes de estabilidad e inestabilidad relativa. Es durante los tiempos inestables cuando aumentan la inseguridad emocional, la ansiedad y el miedo. Tomemos como ejemplo a Gran Bretaña en la década de 1920. Con 1,5 millones de personas desempleadas a principios de la década,
y muchas otras que luchaban por sobrevivir con un empleo a tiempo parcial, las tensiones eran altas. También fue durante esta época cuando los mineros británicos comenzaron a hacer huelga contra sus bajos salarios y sus pésimas condiciones de trabajo. La clase obrera comenzó a cuestionar los privilegios de las clases media y alta, quienes a su vez empezaron a temer una revolución inminente. Su creciente inseguridad resultó ser el entorno perfecto para el pánico. Una emisión satírica de radio en 1926 de la BBC ilustró perfectamente esta situación. El programa sonaba como una transmisión de noticias normal interrumpida por informes en vivo sobre las protestas de una turba de la clase trabajadora en la ciudad de Londres. La transmisión estuvo repleta de detalles extravagantes que subrayaban su naturaleza ficticia. El líder de la multitud fue nombrado presidente del Comité para la Abolición de las Colas en los Teatros. Se dice que la turba destruyó el Big Ben, tras lo cual el presentador de radio anunció que la hora de Greenwich tendría que medirse según el reloj del popular escritor infantil Uncle Leslie. A pesar de estos detalles extraños, la naturaleza inestable de la sociedad hizo que la gente entrara en pánico. La BBC se vio inundada de preocupantes llamadas telefónicas de oyentes temerosos. El miedo intenso durante el combate provoca enfermedades duraderas y descargas de adrenalina que aumentan el coraje. Los soldados suelen ser retratados como luchadores intrépidos. Pero la realidad puede ser muy diferente en el campo de batalla. Casi todos los soldados admiten que el miedo es la emoción predominante que se experimenta en el combate. En 1947, un estudio médico entrevistó a soldados de 2 divisiones de infantería desplegadas durante la Segunda Guerra Mundial. Solo el 7% de los hombres declaró que no sentía miedo durante la batalla, mientras que el 90% de los hombres informaron haber sufrido una serie de problemas de salud relacionados con experiencias traumáticas de miedo. Los soldados regresaron a sus hogares con extremidades temblorosas, insomnio y sudor en las manos, además de problemas digestivos, como diarrea y estreñimiento. Pasar tiempo con el miedo constante a un ataque hizo descarrilar los sistemas nervioso y digestivo de los soldados, lo que debilitó gravemente a una gran parte de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, el miedo puede ser la fuerza impulsora de las acciones heroicas en la batalla, ya que proporciona a los soldados un impulso de adrenalina que los lleva a actuar de manera imprudente. En 1944, un joven soldado estadounidense llamado William Manchester luchaba en la isla de Okinawa, en Japón, cuando un francotirador comenzó a matar a tiros a sus compañeros soldados. Al observar la trayectoria de los disparos, Manchester se dio cuenta de que el francotirador tenía que estar escondido en la cabaña de un pescador al pie de una colina cercana. Temblando de miedo, Manchester comenzó a correr y a escabullirse hacia la choza, solo para darse cuenta de que había dejado su casco de acero. Su mandíbula comenzó a temblar y sus ojos ya no podían enfocar. Pero siguió moviéndose, se abrió paso a toda velocidad contra la choza y consiguió disparar al francotirador japonés. Después de esto, Manchester vomitó y se orinó. Debido a la intensidad de su miedo, que finalmente le proporcionó la adrenalina que necesitaba para actuar. La amenaza de una guerra nuclear aterrorizó a naciones enteras. Si bien la Segunda Guerra Mundial fue aterradora, fue un acontecimiento posterior en el siglo XX que elevaría el miedo popular a niveles sin precedentes. Cuando comenzó la Guerra Fría y comenzó la carrera armamentista nuclear, los movimientos estratégicos de las potencias mundiales fueron más amenazantes que nunca. El exitoso lanzamiento del satélite soviético Sputnik en 1957 fue motivo de grave preocupación entre los estadounidenses. La instalación de misiles en Cuba por parte del presidente soviético Jrushchov 5 años después, a solo 90 millas de la costa de Florida, causó pánico. El miedo y la ansiedad entre la población estadounidense siguieron aumentando. En la década de 1980 se produjo otro aumento del miedo, cuando el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, comenzó a desarrollar un sistema de armamento nuclear basado en el espacio, lo que exacerbó las tensiones entre las potencias nucleares existentes. La perspectiva de una guerra nuclear y un Armagedón infundió miedo en los corazones de muchos durante este período.
Una encuesta de 1983 realizada por Television Times en el Reino Unido reveló que el 75% de los encuestados creía que una guerra nuclear era inminente. Quizás no sorprenda que la gente de Occidente tuviera tanto miedo. Las iniciativas gubernamentales destinadas a preparar mejor a los civiles en caso de una guerra nuclear aumentaron en gran medida el miedo en la población. El 8 de febrero de 1951, el gobierno de los Estados Unidos simuló un ataque nuclear contra la ciudad de Nueva York, y estos simulacros acabaron por convertirse en algo habitual. Incluso a los niños de las escuelas se les enseñaba a meterse debajo de sus escritorios cuando los maestros les gritaban que se cubrieran. Estos simulacros no solo fueron ineficaces, sino que también sembraron el terror en los niños y los maestros. Según se informa, un profesor de una escuela de Queens, Nueva York, le gritó a un niño que no se cubrió correctamente: ahora tienes la pierna derecha quemada, el brazo izquierdo te han amputado y tu piel está quemada. Generaciones enteras de niños crecieron en estos entornos atemorizantes. Los temores a las enfermedades que amenazan la vida cambian a medida que la medicina evoluciona. Hoy en día, las personas que usan mascarillas quirúrgicas en la calle pueden considerarse hipocondríacas. Pero el hecho es que los temores relacionados con la salud siempre cambian, lo que al principio podría parecer histérico pronto se convertirá en la norma. En el siglo XIX, no era el cáncer lo que más temía la gente, sino las enfermedades infecciosas como la viruela o el consumo. En una encuesta de 1896 publicada en el American Journal of Psychology, solo el 5% de los encuestados describió el cáncer como una enfermedad que temían. Sin embargo, a medida que las enfermedades infecciosas dejaron de ser una amenaza médica en el siglo XX, las enfermedades crónicas comenzaron a despertar temores en el imaginario popular. Entre ellas, el cáncer era, y sigue siendo hoy, la enfermedad más temida. Una encuesta pública realizada en 1954 en Manchester, Reino Unido, mostró que el 70% de las mujeres temían al cáncer más que a cualquier otra enfermedad. Para quienes padecen cáncer, luchar contra la enfermedad es como luchar contra el miedo mismo. Tomemos como ejemplo la historia de Edna K.L., de Denver, Colorado. Le diagnosticaron cáncer y le dijeron que le quedaban 6 meses de vida en 1946. K.L. comenzó el tratamiento de radiación y la medicación. Los médicos la tranquilizaron, pero informaron a sus familiares que no podían hacer nada. Aunque K.L. estaba abrumada por el miedo ante la perspectiva de morir, no estaba preparada para ser derrotada por el cáncer tan fácilmente. Al aceptar la creencia de que el cáncer podía curarse con una dieta basada en proteínas, y negándose a dejar que su enfermedad la asustara, el miedo de K.L. desapareció. 12 años después de su diagnóstico, K.L. publicó un libro inspirador sobre su lucha contra la enfermedad llamado Sealed Orders. No podemos saber si la negativa de K.L. a temer a la muerte la ayudó a vivir más tiempo, pero sin duda hizo que sus últimos años fueran más agradables.